El contenido de este podcast tiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Esto es Rigor Mortis. ¿Qué pedo, gente? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Como ya vieron, pues no estamos los dos juntos materialmente. Fue algo que se me ocurrió como para traerles episodio y no estarles faltando más en otra semana. Entonces, esto fue lo único que se nos ocurrió. Ahí mi cámara se ve medio pitera porque mi laptop es un poco vieja, pero bueno, lo que importa es la información y que hay programa esta semana otra vez. Afortunadamente, Juan, mi ¿cómo hermano. estás? Pues bastante bien, mira, me da mucho, me da orgullo que de alguna forma, si no se pueden estar las personas, tenemos ahorita ya la tecnología para poder estar hablando a la distancia y pues tenemos maña también para poder aprovechar este tiempo de que las cosas salgan como tiene que ser. Exacto. Lo que importa es que aquí estamos. Vaya que sí. Bueno, antes que nada, por favor, sigan el programa donde lo estén escuchando, ya sea en Spotify o en YouTube. Les quería pedir, incluso si no lo escuchan en YouTube, por favor, denme ahí un follow para hacer un montón ahí en la plataforma y que no nos vayan a censurar o algo así. También comentarles que en Patreon se están publicando los episodios los días domingo, por si quieres escucarlo 2 días antes. La suscripción, la verdad, está muy barata, está en 60 pesos más o menos, o $3. Y ahorita hay una promoción que baja la primera mensualidad a mitad de precio. Entonces, si lo quieren checar, con el código RMortis, todo en mayúsculas, se pueden suscribir. Y en el primer mes estarían pagando 30 pesos o $1.50, algo así. La verdad está muy económico y pues nos ayudarían un montón con su suscripción. Y más nada, creo que después de esto viene la recapitulación. Ahí en edición meteríamos algo como para que se acuerden de lo que hablamos. ¿Listo, Juan? Listo, mi hermano, listo. Vámonos pues. Los dejo con el episodio número 92, me parece, aquí en Rigor Mortis. Anteriormente en Rigor Mortis. Entonces, Emma declaró todo esto ante la Procuraduría de Justicia del Estado y posteriormente ante el Ministerio Público Federal de la PGR, pero además sostuvo frente a su abogada y agentes de la PGR, y cito, y me consta sin temor a equivocarme, que Jan Zucker contacta también a otras niñas en Estados Unidos para poder incluso intercambiarlas con los señores Alejandro Góngora Vera, con Kamel Nasif, a quien también le agradaban los niños, y con Miguel Ángel Yunes. Pero como en la mayoría de las historias, aunque el ser humano se encuentre cautivo, en la mayoría de veces busca la forma de librarse de ese cautiverio. A los 16 años, Emma logró escapar, con la ilusión de ser alguien normal y tener un novio, uno de su edad, que no la obligara a estar con él, que no la chantajeara o intentara poseer. A Jan obviamente no le gustaba la idea, pues él la controlaba todo lo que hacía. La abogada Lady Campos Vera, subdirectora de averiguaciones previas de la Procuraduría de Justicia de Cancún, trabajó durante más de 20 días al lado de Emma, sin darle descanso a la joven. Esto para, según ella, armar el caso contra Jan Zucker. En su desesperación por consignar el expediente, Lady Campos le prometió a Emma que si la obedecía a pie de letra, Zucker sería arrestado de inmediato y encarcelado de por vida. Días antes, una de las niñas víctimas declaró que el regidor Góngora Vera era compadre de Zucker y sabía muy bien que éste mantenía relaciones sexuales con menores. Esa misma semana, el hasta en ese momento secretario del ayuntamiento, Eduardo Galaviz, aseguró en sus oficinas de la alcaldía que cuando Góngora era regidor en tiempos de la alcaldesa Magali Achach, una tarde conversaba con algunos colegas políticos sobre su cansancio y estrés que sufría, y escucha esta mamada, a lo que Góngora, tomando su celular, le dijo sonriente: lo que necesitas es una niñita para cogértela, yo te la consigo. Galaviz asegura que salió indignado de la oficina sin responderle al regidor.
Como ya vimos en la recapitulación, en video que se las dejé, pues bueno, el episodio sigue y sigue, el caso sigue y sigue, y pues se ha montado un circo mediático bastante morboso alrededor de todo eso, y de eso precisamente es de lo que trata este episodio. Entonces, pues vamos a darle, empecemos con el episodio de esta semana. Para el jueves 6 de noviembre de 2003 fue un día histórico. Por primera vez en la vida de Cancún, la Asociación de Hoteles de Quintana Roo asumió una postura pública clara y expresa contra un hecho delictivo referente al abuso sexual y probables nexos con el crimen organizado en dicha ciudad. Acostumbrados siempre a anteponer la imagen limpia del destino turístico en los medios, los miembros del sector hotelero han sido un factor decisivo en la concentración de la opinión pública. Las dos fuerzas empresariales más poderosas del estado han sido la Coparmex y la Asociación de Hoteles de Quintana Roo. Es por ello que la comunidad quedó sorprendida cuando el viernes por la mañana apareció en la primera sección de La Voz del Caribe la declaración de la vicepresidenta de la Asociación de Hoteles, la abogada Ana Patricia Morales Portas, quien se pronunció por llevar hasta las últimas consecuencias las investigaciones sobre la red de explotación sexual y pornografía infantil que seguía la Procuraduría General de la República y que implicaba al pedófilo Jan Sucarcuri como uno de sus principales integrantes. Es decir, aquí no se intentó limpiar nada, se tardaron ahí unos meses bastante críticos, pero al menos dieron su brazo a torcer de alguna manera. Pues sí, pero cada cuánto dan su bracito a torcer y por qué circunstancias lo estarían haciendo en estos casos, pero pues es lamentable. Tal vez sea únicamente para limpiar sus nombres, yo creo. Y eso no sería novedad, mi hermano. De hecho, las declaraciones de Morales Portas causaron un fuerte impacto, incluso en el sector hotelero. Algunos miembros de manera personal y en reuniones amistosas, se mostraron indignados por la postura de la abogada y expresaron que siempre es mejor mantenerse lejos de estos temas controversiales que, claro, nadie quiere tocar por miedo al señalamiento social. Y es lo que decíamos, a ver, ¿cómo das tú una noticia de narcotráfico o una noticia de abuso infantil de una manera políticamente correcta? O sea, no creo que no se podría, ¿no? No, en dado caso sería autocensurarte, como muchos de los videos de TikTok, donde dicen se autoeliminó, se automató para evitar decir se le suscribió de la vida. O sea, es ridículo. ¿Cómo puedes hacer eso? La población necesita saber. ¿Y para qué necesita saber? Por si hubo más víctimas que también se animen a denunciar. O sea, pues sí, ahora sí que en este caso es tratar como de blanquear un poquito la situación o de suavizarla. Pero pues vamos de acuerdo que hay temas los cuales uno no puede de alguna forma reducir el peso y la importancia que tienen, sobre todo hablando de casos tan graves en este caso como lo que es una trata de menores, y pues ahora sí que más sorpresitas que iremos descubriendo de este hijo de su perra madre, con todo el respeto de las perras, pero pues, tiene que ser, mi hermano, o sea, la información se tiene que brindar tal cual es. Y ni modo, o sea... Sí, es como... y no es para montar más morbo, porque de hecho me hizo un poco gracioso que en el episodio anterior recibí un comentario de una persona, y no es por burlarme, claro que no, pero me comentaba que no los hiciera tan explícitos los episodios para que se quedara y lo siguiera viendo. Es que no es por morbo, o sea, lo que yo hago no es para generar morbo y para traer gente morbosa aquí nada más. Es para que tengamos bien vivo en el consciente lo que pasó con estos casos y lo que puede ocurrir si seguimos con algunos errores que pasan en los episodios. O sea, no es nada más presentar cosas explícitas y sin censura nada más por crear morbo. O sea, en serio es para crear una como tipo de concientización para que la gente agarre el pedo. Entonces, es precisamente lo que se intenta hacer. Ya que la plataforma o las plataformas me intenten censurar porque son bastante arbitrarios con sus normas, pues ya es otra onda. Pero aquí nunca ha sido la intención hacer morbo únicamente para vender o para hacer clickbait. Claro que no. Okay. Pero bueno, el 21 de noviembre de 2003 por la tarde, el entonces Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, hizo su aparición pública en la ciudad de Cancún para referirse al caso Zúcar.
Con el rostro prácticamente inexpresivo, cuidó las primeras palabras que dirigió a la prensa, y estas fueron las siguientes. La Agencia Federal de Investigación y la Interpol trabajan en la ubicación del pederasta Jan Toma Hanna Sukarkuri, a quien se le integra además un expediente por presunto lavado de dinero. En la sala se hizo un eco con el murmullo de preguntas, pues la y los periodistas presentes llevaban más de 30 días reflejando en los medios locales historias encontradas. Publicaron fotografías de las cuales se exhibían los rostros claros de las niñas víctimas del abuso, así como retratos de sus madres. Al mostrar las fachadas de los hogares de las familias, se evidenciaba ante los vecinos quiénes eran las madres de las víctimas, a las que se juzgaba de antemano por haber supuestamente entregado a sus hijas al pederasta. Una cagada total. O sea que en este caso están tratando de hacer ver que, o sea, él no era el implicado, sino que las personas le ofrecían. Wow. Exacto, o sea, montaron ahí una historia, no sé quién la habrá inventado, pero montaron ahí una historia inventada de que las madres vendieron sus hijas a, pues, a este pinche depredador. Pues ahora sí que dicen, o sea, se puede convertir en un trago muy amargo, pero pues aplica como el dicho de que quien tanto es como quien la da como quien la paga. O sea, sí, a lo mejor trato de entender que quisieron blanquear un poco ahí la situación para hacer ver a esta persona como alguien más inocente, pero pues si a ti te están dando, digamos en el caso que te estén ofreciendo un servicio de esa índole con personas de esa edad, o sea, viendo el tema legal, vaya tan complicado que es llevar un caso como ese, pues quien en su sano juicio también acepta ese tipo de servicios, por así decirlo. O sea, si alguien llega y te está ofreciendo algo que tú sabes que viene de mala mano, pues como que no cuadra mucho el hecho de que quieras blanquearlo diciendo que tú no fuiste el perpetrador, sino que de alguna forma te devolviste indirectamente victimario, pues siendo que a final de cuentas quien realizó el consumo fue esta persona. Entonces... Sí, mira, de hecho lo que comentas pues se daría más bien en una persona pues sana, sin algún tipo de pues padecimiento mental o alguna parafilia rara, pero precisamente es lo que Hanna Sukarkuri no tenía, o sea, no era una persona sana, pero el hecho ya de que periodistas se dedicaran a montar esta pinche historia ya se me hace a mí pues un amarillismo barato como el que se da prácticamente en todos los casos aquí en México. Pues o sea, sí, tú como periodista y tú como medio tienes un alcance pues masivo y tú tendrías que tener este cuidado, esta responsabilidad social de publicar las cosas como tienen que ser. Si hay víctimas, no las exhibas. Si hay victimarios, a eso sí exhíbelos o en su caso no exhibas a nadie hasta que después del juicio ya se diga quién es culpable y quién fue la víctima. Porque de hecho en muchos casos sobre crimen real, los medios son los que echan a perder todos los casos. O sea, al momento de dar una imagen de este es el culpable o esta es la víctima, ya el juicio social recae sobre el caso y es mucho más difícil que tanto los jurados como los jueces, hasta los abogados, sean imparciales como deberían ser. Pero pues bueno, me recuerda mucho a situaciones que se presentan aquí en las que a veces en los noticieros, y se sigue dando, de hecho lamentablemente eso, muchas veces se pone lo que es la presunción de inocencia y antes de que no se demuestre lo contrario no se puede procesar a una persona como tal. Pero ha habido casos, por ejemplo, no tan graves como de que hay robos en casa habitación o algo y siempre a las víctimas las muestran con el rostro completamente descubierto y al victimario, a la persona que está perpetrando el crimen, siempre le censuran la cara o le ponen una franja negra en los ojos y demás. Entonces, yo creo que hasta la población, o sea, sí entiendo a lo mejor que son reglas del sistema judicial de aquí de México, pero muchos de la población vamos de acuerdo que cómo es posible que al criminal le censuren y protejan su privacidad mientras se mantiene la presunción, pero la persona que es víctima siempre muestran su rostro, su nombre, muestran todo ese tipo de datos en plena libertad. Y cuántos casos no han caído también de gente que pasando por ese mismo proceso, luego por parte de familiares del agresor,
se empiezan a recibir amenazas, se empiezan a recibir actos pues, de violencia. Entonces, pues son detallitos que lamentablemente en nuestro México lindo Sí, y querido... exacto. Siempre se da. En todo momento se da, hasta por que robaron un chicle, o sea, es ridículo. Vaya que sí, mi Y hermano. ya fuera porque el criminal quedara mal frente a la sociedad mexicana o simplemente el querer montar un espectáculo morboso alrededor del caso como lo fue, lo cierto es que el sistema de justicia mexicano le falló a las víctimas y a sus familias. Entonces parecía que lo que estaban haciendo era a propósito, pues ese tipo de atención era lo que menos querían las víctimas. Todo ese morbo y ese juicio público era lo que menos necesitaban. Sin embargo, el procurador Macedo de la Concha puso fin a las especulaciones de lo que para muchos era un simple caso local de un hombre de 60 años con predicciones sexuales por algunas menores. ¿En qué momento eso es un simple caso? No mames. No, no, no. Y aunque fue cauteloso, decidió abrir la caja de Pandora al al tema de la investigación referente a los nexos de Zúcar Curi con el crimen organizado y una probable red de pornografía infantil. Su declaración fue la siguiente: tenemos que esperar, vamos a no especular y a tener bases más sólidas, pero eso sí, no queda ningún espacio que deje de investigar y actuaremos con todo el rigor de la ley. Hay datos, hay elementos, hay evidencias, pero yo creo que es responsabilidad del Ministerio Público cuidar las reservas de la investigación para evitar que haya especulaciones. Esto ya es preocupante. A ver, si Sí. tú eres una instancia gubernamental y tienes, como él indicó, tenías los datos, tenías toda la información, tenías santo y seña, pues ¿por qué no actuaste antes, carnal? Exactamente. ¿Por qué te esperaste a que se pusiera así de mal? ¿No? O sea, es ridículo. Pues es como el Su dicho declaración. que dicen, perdóname, el dicho de No, que no, no pues, tapan el pozo hasta que el niño se ahoga, justamente es, 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 es increíble, o sea. sí, Su declaración, aunque fue muy aclaradora y parecía poner un orden a todo el caos que había, no servía de mucho, pues el Ministerio Público del Estado fue el que había expuesto todas las pruebas y ventilado copias de las declaraciones de las menores, así como sus rostros, lo cual ponía en riesgo a las víctimas, no solo de señalamientos, juicios y morales, sino a que hubiera algún tipo de represalia por parte del mismo Zúcar Curi o de algún amigo o compadre del pederasta. A pesar de sus declaraciones llenas de politiquería barata, la guerra entre la Procuraduría de Justicia del Estado y la Procuraduría General de la República ya había comenzado. Los agentes de esta última institución, que dieron inicio a la investigación, ya habían expresado su desconfianza por la manera en que Zúcar se dio a la fuga y la sospechosa ineficacia de la policía judicial para detenerlo de inmediato. La visita del procurador no respondía en específico al caso Zúcar, pues el día anterior había firmado un convenio con el gobernador Joaquín Hendrix Díaz y el entonces alcalde Juan Ignacio García Salvidia, para establecer 2 nuevas agencias ministeriales en Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto. Macedo de la Concha hizo estas declaraciones unos días después de que el gobernador del estado regresara de un viaje, por lo que ignoraba, según aseguró en una entrevista, la versión de la Procuraduría de Justicia del Estado, Celia Pérez Gordillo. O sea, pásame la bolita y luego yo te la regreso y yo no tengo la culpa, pero tú la tienes, o sea, no dan soluciones, pero tampoco toman sus responsabilidades. Así de pues es simple. como jugar un partido de fútbol con la justicia, porque solamente se están pasando la bolita, entonces, Exacto. Y mientras todo este caso sucedía, en el ojo del huracán se encontraba Emma, quien sentía quebrarse. Temía por su vida. Había recibido amenazas de muerte tanto de Zúcar como de Gloria Pita, pero también, aunque muy espaciadas, varias llamadas de Lady Campos amenazándola también. O sea, su abogada, la que según dijo que iba a armar el caso y que necesitaba ventilar la información a los medios para hacer presión social, esa cabrona fue la que la amenazó también, o sea. Si escuchan la de ellos es que el episodio está bien perrón. wow. Emma voló a la Ciudad de México protegida por personal del CIAM de Cancún. Llegaron al sótano del edificio que alberga la Agencia Federal de Investigaciones, con Ricardo Gutiérrez Vargas, director de la Interpol en México.
Allí la joven explicó toda la situación y solicitó protección de esta institución, pues, según aseguró, se sentía presionada por Zucar Curi para retirar la demanda penal. Ujú. Así que quedó resguardada en un departamento del Distrito Federal con protección las 24 horas del día. O sea, la tuvieron que prácticamente encerrar, como estar encarcelado. Sí, de hecho. La noche del 8 de enero de 2004, Miguel Ángel Hernández Castrillón, delegado de la Procuraduría General de la República en Cancún, concedió la primera entrevista en la que admite el tipo de pruebas recabadas durante la investigación, pruebas que demuestran que Zucar Curi elaboraba videos pornográficos con sus víctimas. Hernández Castrillón señaló que los videos, los cuales tienen escenas pornográficas y testimonios de menores de edad que confirman la participación en esos hechos de personajes públicos, ya estaban en poder según de la PGR. Confirmó lo que hasta el momento la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo aún negaba, que la Policía Cibernética, que la PFP, llevó a cabo una serie de investigaciones en noviembre y diciembre de 2003 en páginas de internet para constatar si el implicado Zucar Curi estaba relacionado con la pornografía infantil. O sea, aquí ya no hablamos, como en el episodio anterior, ya no es nada más el abuso, ya es también documentar y ya es también traficar con este tipo de material. O sea O que sea, la primera localización entonces ya estaba cargada de información. Bueno, este contenido en redes. según sí ya estaba cargado. Y, o sea, imagínate cuántos años no se dedicó a esto y a cuántos niños y niñas no fotografió y tomó videos y vendió, porque ese tipo de material no se intercambia. O sea, un creador de ese tipo de material lo vende y lo vende a gente pues que tiene un chingo de feria. O sea, imagínate con cuánto dinero y con cuántos niños no lucró este cabrón. La delegación de la PGR en la entidad informó tener en su poder varios videos que involucraban a exfuncionarios públicos y políticos en la red de pornografía infantil que encabezaba Jan Zucar Curi. El funcionario aceptó en público que los videos habrían sido grabados por el aún prófugo Zucar Curi y mencionó que en las cintas aparecen nombres de funcionarios y políticos de los 3 niveles de gobierno, así como de acaudalados empresarios que habían asistido a las reuniones organizadas por el presunto pederasta de Cancún. Agregó que las personas involucradas en las cintas serían citadas a declarar para escuchar sus testimonios personales y deslindar responsabilidades, independientemente de los cargos políticos o empresariales que los involucrados ocuparan. No, basta crees. No, no, No. no. ¿Cómo vas tú a llevar a la cárcel o a juicio a una persona que te está garantizando una derrama económica cabrona en tu lugar turístico? O sea, eso fue para jugarle el dedo en la boca a la gente. No fue para, sí, miren qué efectivo soy y voy a pegarle con todo el peso de la ley. Ni madres, ni madres. No, no creo que haya sido esa la razón principal que lo haya motivado pues para poder realizar ese tipo de cuestiones. O en dado caso, lo único que quería era limpiar su nombre. Simplemente. Justo un año después, en diciembre de 2004, Miguel Ángel Hernández Castrillón, delegado de la Procuraduría General de la República en Cancún, fue detenido y trasladado a la Ciudad de México bajo sospecha de haber encubierto la entrada de narcotraficantes a Quintana Roo. Mira una joyita. Pero antes que eso sucediera, el delegado hizo varios intentos sutiles para detener la investigación. Una vez, según testigos presenciales, mandó llamar al Ministerio Público para explicarle que su agencia no era competente en el caso. No me digas, mi cabrón. Mira nada más. No me digas que no es Justo, competente. de hecho, se necesitaba que llevaran a cabo una investigación para darnos cuenta de que la luz del sol quema también. Pinche imbécil. En otra ocasión, según informa una exfuncionaria de la PGR, en ese tiempo, Hernández Castrillón recibió un fax en papelería oficial del diputado Miguel Ángel Yunes Linares, solicitando la no acción penal contra él. Okay. Sin embargo, los intentos del delegado por desvanecer el caso fueron en vano, pues ya había demasiadas miradas sobre él para poder conseguirlo. Pues digo, hasta pendejos salieron, ¿no? Si te vas a tardar en algo, pues busca que ese algo o en eso que te estés tardando, pues no sean tus propios intereses, no mames. Si ya Pues vas a hacer la justamente. chingadera, hazla bien. O sea, y no es por incitar, o sea, no es por incitar, es para
recalcar y remarcar la estupidez de esta gente. Un policía judicial ofreció a varios periodistas una copia del video de esta fiesta que estaba en poder de la PGR. Pedía $20,000. En él, según el sujeto, se encuentran todos los personajes aquí mencionados y más. El diputado Yunes Linares enfrentaba suficientes problemas para necesitar lo que él denomina una falsa acusación. A tiempo de que estas declaraciones salían a la luz, Yunes Linares se topaba con una guerra al interior del partido que oficialmente controlara la política nacional durante 70 años, el Partido Revolucionario Institucional o el PRI. Nuestro PRI. Este partido que lo albergó, exacto, el primer pinche partido que le partió la madre a México. Este partido que lo albergó desde los inicios de su carrera política en su natal Veracruz, se dividió en dos grandes bandos. Uno comandado por el cacique de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado, quien pretendía ser el candidato para la presidencia de México en 2006. Y otro comandado por la sindicalista Elba Ester Gordillo. ¿Cómo se llamaba el primero? Gran amiga... Roberto Madrazo Pintado. Ay, cabrón. ¿Te imaginas el bullying en la escuela? A la madre. O sea, bueno, a lo mejor a la audiencia que no sea mexicana, la palabra madrazo refiere a un golpe dado con muchísima fuerza, y ya que un madrazo de esa índole te quede pintado. Entonces estamos hablando de algo muy, muy cabrón. El Baster Gordillo. Personas que no conozcan el Baster Gordillo. Bueno, a lo mejor les anexamos por aquí una imagen así cortita o una búsqueda de Google Express. Es horrible esa mujer. Su existencia es espantosa. Es espantosa su existencia. O sea, sí. Su ser es algo... es como... algo progresivo, o sea, mientras más la ves, más fea se hace. Más y no nada más eso. No, sí. Te escucho yo. Que no nada más eso, o sea, aparte de físicamente ser horrenda como persona y como, pues prácticamente líder en algunos sectores, pues fue una pinche fichita, o sea. Creo que actualmente no sé si ya la dejaron salir o no sé si siga en la cárcel. Pero fue encarcelada por un desvío de fondos, algo así, sobre la Secretaría de Educación Pública. O sea, fue el líder de la secretaría o algo así, no me acuerdo. Sí hubo tema a raíz de esta mujer por una situación de... A ver, vamos a hacer una búsqueda express. Era Elba Ester Gordillo. Mira nomás. Para los que puedan hacer alguna búsqueda y demás, si no les estaremos anexando una imagen, pero de verdad fue una mujer muy, muy, muy fea. Porque fue apresada. Vamos a hacer algo aquí express. Sí, de hecho, líder de la SNT, ¿qué sería? Uh-huh. Bueno, dice, fue desvío de recursos, fue auto de formal prisión y de ello tiene 8 de agosto del 2018. Ah, no, perdóname. La liberación de ella salió, fue el 8 de agosto. Sí, salió el 8 de agosto del 2018. Ve nomás, casi una década fuera. Felicidades. Pues mira, algo hacen, al menos algo. Porque esa encarcelación yo creo que requería más años. Porque la justicia aplica para toda la ciudadanía, menos para los líderes de algunos pinches sectores. Pronta y expedita, dicen por ahí. Mis huevos. A la madre. Bueno, en este caso... Y cuando estaba libre y cuando aún no se vinculaba a este proceso de desvío de fondos del CENTE, ella era gran amiga de Marta Sagún de Fox y también de su esposo, el entonces presidente Vicente Fox. ¿Sabes a quién me acuerdo? También unos personajes ahí bastante... Y a una señora muy emblemática por ahí que salía en un video gritando, Martita la... Búsquenla, es una señora. Sí, es muy bueno también. Es muy a ver si lo encontramos, porque es viejo. Bueno, a este grupo, a este segundo grupo de fichitas pertenecía Yunes Linares. Uh-huh. En tanto se especulaba sobre la posible participación de Yunes Linares en las fiestas donde se explotaba sexualmente a menores de edad en casa de Jan Zúcar,
Él se opuso a un ala de su partido y renunció al PRI. Más tarde se acercó junto con Elba Ester Gordillo y al presidente Fox. Su lideresa había negociado por debajo de la mesa durante meses con el presidente Fox para dividir el voto del PRI dentro de la Cámara de Diputados y favorecer las acciones del PAN y también del propio Fox. Al mismo tiempo se negociaban puestos de poder y las probables candidaturas a la presidencia de la República para las elecciones de 2006. Así, Yunes Linares declaró que el documento de la PGR en el que se mencionaba era falso y que todo se reducía a un asunto político. Por consiguiente, se negó a volver a tocar el tema. Ya se negociaba con el presidente Fox el puesto de subsecretario de Seguridad Pública y Prevención para el Delito para Yunes Linares. Uy, no más. O sea que él era el que nos iba a proteger. Pues mira, protegió a Jan Sucarcuri. Hijo de su No me lo pinche puedes madre. negar. ¿Qué O sea, le trabajos dio el tan pitazo para cabrones que se aventaba? fuera. Sí. De que era protector y tenía sus aptitudes para el puesto, las tenía. Que las hiciera para el caso contrario o para el bando contrario, pues ya era otro pedo. Pero de que había aptitudes, mira, había aptitudes. Sí, no, y yo creo que ese fue como cuando les pueden hacer prácticas y además en la carrera, mira, para que veas qué chingón soy a la verga. No. Mira cómo le aviso para que se vaya. O sea, como la Bimbo. Es ridículo, es ridículo. Sí. Siddhartha, y no el cantante, sino Andrade, el primer abogado defensor de Jan Zucker, litigaba en los medios en defensa de su cliente, asegurando que se trataba de un complot tejido con mentiras inventadas por la joven Emma y Lady Campos para extorsionar al hotelero libanés y ya prófugo de la justicia mexicana. Es que pobrecito empresario libanés. Sí. No vayan a hablar cosas de él. Él nada más está haciendo que pues haya derrama económica en el estado. Todo es culpa de esa joven que se inventó una historia de que pues se abusaron de ella. Ey. No mames. Sí, No o mamen. sea, hay que proteger la soberanía del extranjero, pero del nacional no, hay que se las arregle él solo, ¿verdad? Sí, no es algo, eso en Francia me han dicho que pasa, allá en Europa. Sí. No inventes, de O sea, verdad, es ¿cómo puede ser ridículo. posible? Sí. Entre tanto, la PGR expedía el primer dictamen sobre la versión de las niñas referente a que Zucker Curi les tomaba fotografías y videos y los enviaba por correo electrónico a su esposa Gloria Pita y a sus clientes potenciales. El documento oficial indica que las autoridades realizaron un análisis que consistió en el estudio de un CPU, propiedad de la denunciante, del cual se pudo extraer una imagen relacionada con pornografía infantil, misma que le fue enviada a Emma por Yanto Mahana Zucker Curi. O sea, creo que se le envió más bien como para decirle, mira, tengo estas imágenes de ti, si decides hablar las voy a publicar. Y digo, ya tenían todo ahí, o sea, si ya tenían todo ahí, es como, mato, haz tu chamba, Pues ya, no mames. sí, o sea, que haga su trabajo directamente, pero... En fin. De dicho dictamen, los peritos concluyen que, en efecto, hallaron conversaciones cibernéticas entre el acusado y su víctima y que el primero envió imágenes pornográficas junto con imágenes de Emma en el 97, es decir, cuando ella apenas tenía 13 años de edad. En ese mismo documento se recomienda la consignación ante los tribunales federales por el delito de pornografía infantil. Como conclusión final, se lee en el documento: es procedente la consignación de Jan Thomas Hannah Zucker Curi por el delito de pornografía infantil y de su esposa, Gloria Pita Rodríguez, por el delito de encubrimiento. O sea, muchos formatos y muchos yo lo voy a expedir y yo lo voy a decir, pero de acciones no había nada. ¿Y qué tipo de acciones ya iban a tomar? Pues ya Zucker Curi se había ido del país. Pues ¿Y justamente quién sabe dónde sí. andaba? Sí, o sea, El viernes... perdón, es una Sí, dime. historia que se repite mucho. No sé si te has dado cuenta de eso, de que siempre, cuando hay casos de esa índole, hablemos, por ejemplo, de desvío de recursos, personas que se dedicaron, por ejemplo, a estafar lo que pasó con el Javidú, de los tratamientos para el cáncer y demás, como siempre... Sí, Javier Duarte, sí. Cuando se destapa la situación, estas personas ya están en el extranjero. O sea, se supone que si tienen un cargo público o si son unas personas
no es un hombre gris, no es una persona cualquiera, es una persona con poder. Como por qué no hay esa... Híjole, si ya hay un tema de sospecha previo de investigación, ¿cómo es posible que estas personas logren dar con ellas ya en el extranjero, cuando ya salieron del país, de repente ya no saben dónde se encuentran, etcétera? Ah, ya dijiste que hacía su chamba el otro para protegerlo. Sí, ya me acordé. Pues Sí, es es que cierto. por culpa de gente de ese tipo siempre se escapan. Por Con ejemplo, razón. este caso me recuerda mucho a uno que está actualmente, que de hecho no se los voy a traer hasta que ya se acabe todo. Y quién sabe si hay información. Lo de P. Diddy. En cuanto Ah, empiezan a sí. decir que Didi hacía sus pinches fiestas y que ya el FBI tenía videos y ya tenía pruebas y fueron a su mansión y todo el pedo, uno de los que se fueron al extranjero y salieron del país fue Leonardo DiCaprio. Sí, sí, el señor Y DiCaprio. estaba implicado en el caso. Y se fue hasta Francia, creo, por allá lo llegaron a ver. Y ahorita ya no se ha dicho ni madres. Creo De que hecho, ahorita los juicios los han estado aplazando, creo que todavía no se hacen, pero de DiCaprio ya no se dijo nada. Y es una figura había, así máxima de Hollywood. había un documental, de hecho, que hablaba sobre eso, de que se hizo como una especie de persona que jugaba mucho a cuestiones del azar y luego se trepó a un navío ahí, un barco, se peló el vato que porque se había ganado en una... Ah, no, ese es Titanic, güey, perdón. Pero Pues sí, sí mira, iba muy de la mano. mientras lo logren agarrar antes de que se muera ahogado, todo bien. Pero díganle, nada más hay que mandarles un fax a ver que pongan más puertas, güey. O sea, acomoden distinto. Pinche Ah, película, así cabían los dos, no mamen. sí, güey, sí. Bueno, el viernes 6 de febrero de 2004, los periódicos nacionales amanecieron con una gran noticia. Capturan a presunto pederasta buscado en Cancún. Capturado ayer en Arizona, Estados Unidos, Jan Sucarcuri sostendrá mañana en Phoenix la primera audiencia para su proceso de extradición hacia México. El delegado estatal de la Procuraduría General de la República, Miguel Ángel Hernández Castrillón, detalló que posteriormente Sucarcuri será llevado a Los Ángeles, California, para presentarlo ante la corte local que giró la respectiva orden de aprehensión. O sea, lo que los mexicanos no quisieron hacer, no es que no hayan podido, no quisieron hacer, los gringos sí lo hicieron. Ujú. Y mira, o sea, a mucha gente a lo mejor le va a cagar lo que voy a decir, pero la neta en cuestión a leyes o a el cumplimiento de estas, los gringos sí llevan bastante ventaja. Sí, Y no, sí creo son... yo que es por todo el cúmulo de casos de crimen real, de este tipo de cosas, de redes de tráfico, ya sea de menores o de drogas. Eh, Creo que el hecho de decir somos la nación más poderosa del mundo, como ellos realmente lo creen, los motiva como a neta decir nuestra ciudadanía tiene que cumplir las pinches leyes. Así seas un productor musical, o seas un director, o seas una simple persona, pues ni pedo, te agarramos y cumples. Y si eres de Sí, otro país, pues te mandamos a tu país. O sea, también son como muy este tipo de racismo o de nacionalismo de decir en nuestro país la basura de otros países no entra. Pues también creo que los motiva como para decir, pues voy a hacer mi chamba y si no es de aquí, pues lo extradito y ya que lo procesen allá. Pero aquí no. sí, Aquí justamente. es, déjalo, pongo abajo de las piedras y mientras no me afecte a mí, pues yo no veo nada. Y está cabrón. Ay, no. Hernández Castrillón relató que el mexicano libanés prófugo desde el pasado 28 de octubre había sido capturado el 5 de febrero en la ciudad de Chandler. El reporte de la policía estadounidense indicó que Zucar Curi creía que enfrentaba a unos cazarrecompensas, por lo que intentó negar su identidad, misma que aceptó una vez que los elementos policíacos se identificaron plenamente. O sea, está pendejo, ¿no? Ah, no, son policías mexicanos. Ah, no, sí soy. O sea, es ridículo ese pedo. El delegado precisó que a partir de ese mismo día se abriría un periodo para la presentación de pruebas para ambas partes que se desarrollaría en un lapso de 60 días, tiempo en el que la Subprocuraduría de Asuntos Internacionales de la PGR iniciaría de manera formal el proceso de extradición. En términos jurídicos, el funcionario dijo que lo que cumplió la policía de Los Ángeles fue una orden de aprehensión con fines de extradición y que ahora procederían a formalizar su traslado hacia México,
y después de una audiencia de extradición en la cual el juez de Arizona decidió posponer el juicio por desconfianza a las autoridades mexicanas. Es decir, ahí se lo llevaron paso por paso. Te arrestamos, te procesamos primero aquí, no eres de aquí, cometiste crímenes en tu país, pues igual te vamos a procesar porque es el protocolo y luego ya te mandamos para allá. O sea, ¿qué tan difícil es hacer tu chamba, carnal? Pues, no, mi hermano, volvemos a esos pasos, a esas cuestiones que tiene el sistema judicial de México, que tiene procesos, pues, se considerarían dentro de lo absurdo, cuestionables, bastante cuestionables, pero pues es lo que nos tocó, lamentablemente. Y pues en este tipo de casos a veces para proceder uno ya les tiene que dar masticadito y en la boca los datos, las pruebas recabadas, santo y seña de la persona y todo para que apenas Exacto. así puedan empezar a actuar en base a lo que se está recibiendo o percibiendo, pues, perdón, como crimen. Pero muchas veces se ha dado casos de cuestiones que cómo va a ser posible que la misma ciudadanía sea la que se dé cuenta primero de cómo está la situación y hasta que ya no seas un circo mediático, bueno, en este caso no sería un circo mediático, pero que no se le difunde con tanta fuerza por medio de redes y demás, hasta a partir de ese momento es cuando empiezan a actuar las autoridades. Y miren, no es por remarcar algo obvio o algo que ya sabemos los mexicanos. Este programa no nada más lo escuchamos los mexicanos, también digo, tengo la fortuna de que mucha gente en España me escucha y la verdad estoy muy agradecido con la gente de España, les tengo mucho cariño y también gente de Sudamérica nos escucha, entonces ellos no conocen cómo está la situación del país, muchas cosas no las ubican. Entonces, no nada más lo escuchan aquí mexicanos, nosotros ya sabemos cómo está de podrido todo el sistema. Y no es para hacer quedar mal a México, sino para dar un tipo de contexto de las cosas que los mexicanos tenemos que padecer. Y es justo Sí. lo que decías. A ver, si tú estás en un tipo de caso donde vas a denunciar a alguien y esa persona, sea o no sea importante, prácticamente te tienes que convertir en un pinche investigador para darles todas las pruebas a las autoridades y a ver si deciden hacer algo. Justamente, sí, Por porque ello ejemplo, no te porque por ejemplo, garantiza. con las estas que se ya hicieron llamar madres buscadoras, que buscaban a los jóvenes que secuestraban y que ya simplemente no aparecieron. O sea, ¿cuántas de ellas se dedicaron a checar en lotes baldíos, en casas abandonadas, en lugares en medio de la nada y han encontrado cuerpos de morros y morras que secuestraron, mataron y enterraron? O sea, ellas se tuvieron que poner a hacer la chamba que le toca a las autoridades que según nos están protegiendo. O sea, ese tipo de cosas la gente de fuera del país, de fuera de México, no la conoce. No, Entonces, por eso soy tan remarco y recalco tanto eso, porque es como para dar este tipo de contexto y que todas las personas que escuchan el programa puedan entender cómo es. Si a lo mejor para los que vivimos todo eso es como cansado tener que estarlo recordando, pues bueno, también es cansado tener que estarlo viviendo para algunas. sí, Entonces es simplemente para eso, o sea, lo ridículo que es la investigación de las autoridades que tienen que protegernos, que nosotros con nuestros impuestos de lo que trabajamos pagamos sus sueldos y pagamos cada chingadera, cada pinche viaje que quieren hacer o cada desvío de impuestos que hacen para comprar X o tal cosa. O sea, nosotros los ciudadanos pagamos el sueldo de esas personas para que no trabajen, para que no nos justamente. protejan. Sí, Es es muy injusto, pero es raro. necesario dar ese contexto. Sí, ¿no? Y la verdad es que yo, muchas veces y muy contadas veces, te podría decir que hay personas que realmente sienten que lo que es nuestro consumo de impuestos funcione. ¿Eh? Sí, no. La verdad es que, o sea, impuestos cobran a madres. O sea, Sí, nada más sí, sí, para sí. trabajadores, el IVA, que es el impuesto de valor agregado, ¿cómo le vas a cobrar un IVA El, a un sueldo de un trabajador? es el O sea, ISR, el impuesto sobre la renta, y es eso, ajá, aproximadamente esa un madre. 16%. Y el problema Sí, no es tanto eso. O sea, a veces se viven ciertas situaciones precarias
en las que uno tiene que depender de trabajar horas extra y demás, a lo mejor, y de hecho México es de los países que más trabaja y que menor sueldo percibe, pero Exacto. Sí, sí, casualmente sí. ya no se vuelve una situación que pueda ser sostenible, porque entre más trabajas, más te quitan de impuesto. Y ha habido casos en los Exactamente. que me ha tocado atestiguar a personas con las que he trabajado y demás, algunos se sentirán identificados escuchando esto, que muchas veces esa cantidad de dinero que con esfuerzo uno junta para poder tener ese extra, el impuesto te lo termina quitando, entonces pues no vale la pena a veces Tal el cual. trabajar ese tipo de horas Sí, porque el impuesto se lo lleva, o sea. claro. Y mira, yo tengo esta como anécdota. Cuando trabajé en este hotel allá en Quintana Roo, Ujú. muchos extranjeros, ya sean sudamericanos o gringos o incluso europeos, llegaban de repente a preguntarnos como a qué hora te vas o a qué horas termina tu turno. Y nosotros les dábamos ahí como una leve embarrada de cómo eran las cosas. Y todos coincidían en, wow, son muchas horas. ¿Y Sí, como cuánto sí, de hecho ganas? sí. Decíamos pues lo que ganábamos en ese entonces. Y decían ellos, es que estás trabajando mucho para ganar muy poco. Sí, 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 Y sí. encima de eso, como dices, o sea, te quitan todavía 16% de tu sueldo por ISR. Y es un impuesto, o sea, si es un impuesto, lo pagas y ni modo. Pero que El lo vieras Estado te lo está trabajar, imponiendo. que lo vieras Exacto, pero que reflejar. lo vieras, sí, sí. O sea, que vieras que, ok, me están quitando de impuesto, pero pues no hay pedo, o sea, estoy viendo que las autoridades hacen su chamba, pero la neta no. No. Está cabrón. Bueno, eh, ¿en qué nos habíamos quedado? Por otro lado, la intervención de la maestra Paulina Arias en el caso tuvo consecuencias fatales. Aunque ella asegura que en un principio se involucró por su sed de justicia y porque eso era lo moralmente correcto, según sus propias declaraciones, llegó demasiado tarde, perdón, pues sabía del abuso desde hacía años. Paulina Arias era maestra de Emma. Ujú. Emma estaba estudiando en una escuela jesuita. Entonces, Paulina Arias había sido monja y luego fue maestra. Y Sí. Emma fue a la primera persona a la que le contó, pues, sobre todo el abuso y todo lo que estaba viviendo. Entonces, la maestra decidió ya después de unos años contactarse con una abogada y pues ya llevaron el caso, pues, más allá. Ujú. Pero, pues, Paulina Arias sabía sobre el caso. Su intervención no sirvió más que para torpeza de la Procuraduría de Justicia del Estado, para que su estupidez se acentuara, pues prácticamente por ella se destapó el trabajo silencioso de la PGR, que según ya llevaba a cabo, y que provocó la huida del pederasta. En declaraciones de un agente de la PGR, una vez que Zúcar se dio a la fuga, Arias aseguró que estaba enterada de los abusos de aquel desde hacía 3 años, o sea, desde el 2001, cuando la testigo principal era su alumna de formación moral en la escuela La Salle. Incluso la maestra, en su afán de mostrar a la PGR que actuaba de buena fe, acudió ante Anuro Maldonado, quien fuera en ese entonces Ministerio Público Federal y expresó en investigaciones y experto en investigaciones de pornografía infantil. A él le llevó un diario de su computadora, en el cual escribió con lujo de detalles todas las confidencias privadas de sus alumnas, incluyendo, claro está, las de la principal demandante de Sucarcuri. O sea, ella ya sabía desde hace un chingo de años. Y a ella ya no le convenía como estar pues ahí involucrada, porque ya no era nada más una testigo. O sea, o se convierte ya en Sí, un es tipo que de cómplice por no haber sí dicho nada. le genera complicidad por no haber abierto, pero entonces estamos hablando que era un caso que ya tenía bastante tiempo entonces atrás, no era algo que era precisamente de ese momento. No, este caso, o sea, Zucker Curry tenía desde finales de los 80s, principios de los 90s, haciendo ya todo este tipo de cosas. O sea, sí duró bastantes años. Fue bastantes años los que duró. Fue como en 2006 más o menos, que ya se destapó todo este pedo y O empezaron sea, como a buscarlo y a querer apresarlo. bueno, yo escuchando los nombres de Marta Sagún y de Vicente Fox pensaría que fue a lo mejor entre a partir del 2000, pero si estás hablando de que Más o esta mujer menos.
ya sabía desde hace 3 años, para la fecha en la que estás hablando, que fue ah, 2004. 2000, sí, como el 2004. Entonces, si estamos hablando para eso del 2001 y empezó desde los 90, o sea, ya es una situación, si hay complicidad, ahí Claro, lamentablemente, sí, o sea, cuando pasan ese tipo de cuestiones, si no se actúa en el momento y se... Ahora sí que se guarda cierta confidencialidad en base a la gramen que está generando esta persona, pues sí, sí te vuelve cómplice, porque estás cuidando la integridad y es la privacidad del perpetrador, o sea, y a la víctima la estás dejando exacto. ahí a la deriva. Sí, 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 tal cual. Paulina no sabía en ese momento que el estupro o el gusto por menores de edad, que no son niños, pero tampoco son adolescentes, en ese momento se seguía de perdón, se perseguía de oficio, es decir, que era un delito que podía llevar a la cárcel al culpable. Ujú. Tampoco sabía que una persona adulta enterada de tales hechos que se reserve denunciarlo a las autoridades puede ser juzgada por delito de omisión. Por su parte, la maestra abrió un ataque frontal en los medios contra la abogada Acacio y las ONG, lo que hizo que el ambiente y todo el entorno a su caso se volviera cada vez más extraño, lo que claro, fue un escándalo para los medios. La maestra, quien en un principio decidió ayudar a la chica y al ver que su pellejo corría riesgo, terminó por darle la espalda a su exalumna y acusarla de complicidad con su violador. Quienes conocen a Paulina Arias aseguran que cayó presa del miedo cuando supo que la PGR podría procesarla por guardar silencio tantos años. Arias, quien perdió su trabajo en la Salle, estaba muy asustada y desconfiada de todos los que la rodeaban. Y mira, tal vez su intención en el principio fue buena. Ujú. Digo, la verdad las personas que se dedican a el clero y todo esto, pues son personas que guardan o tienen una cosa que se llama, ¿cómo se dice? El secreto de confesión. Ujú. Cuando va la Sí. gente y se confiesa con ellos, entonces deciden no hablarlo con nadie, sea lo que sea. O sea, he conocido casos por ahí de personas que han declarado delitos con padres al momento de confesarse en las iglesias católicas y los padres no dicen nada, porque este secreto de confesión pues los evita pues que hablen mal de sus De sus adeptos. feligreses. Entonces, Ajá. exacto, tal vez la maestra pues sí quería hacer algo bueno, pero ya hablando legalmente pues sí, a lo mejor no fue culpable ella sabiendo, pero aún así una persona que desconozca sobre la ley pues sigue siendo culpable. O sea, y es triste pues, porque la maestra la verdad no tenía pues algo que hizo que Emma estuviera mal, sino que al contrario quería ayudar. Entonces, pues salió perjudicada. No, pues se vio lenta de todos modos, o sea, se vio como nuestras autoridades cuando trabajan también. Exacto. Yo creo que sí, sí, Y ya mientras, era su tesis, perdóname, pero yo creo que era su tesis como para entrar a algún asunto de gobierno o de seguridad, porque pues prácticamente fue lo mismo. sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y mientras todo eso ocurría, la Procuraduría de Justicia del Estado, perdida en rumores, dejaba en un cajón la cinta de audio en la que se grabó una conversación entre Emma y Gloria Pita, la esposa de Jan Sucarcuri. Misma transcripción, les voy a dejar un link a Patreon donde está esa transcripción. Viene un poquito larga, pero es necesario que la chequen, que la lean para poder entrar en este contexto. De hecho, es más, si quieren ahorita pausar el episodio e ir a Patreon, va a estar disponible para todos, no necesitan pagar para accesar a esta transcripción, pero es necesario que vayan y la lean ahorita para que tengan un contexto de cómo fueron las cosas y de lo podrida también que estaba esta mujer. Eh, a ver, aquí me perdí un poquito. Va. Se teorizaba también que Gloria Pita tenía síndrome de Estocolmo. Y no solamente es teoría mía, pues según la abogada Acacio, esta grabación telefónica muestra probabilidad de que Gloria fuera una de sus víctimas en Acapulco, y prácticamente lo fue. La teoría se refuerza gracias a especialistas que aseguran que Gloria se expresaba como una víctima de abuso en negación,
que admitió el maltrato psicoemocional de su pareja, incluida la infidelidad expresa y la comisión de delitos que, según las propias palabras de la mujer en esa grabación, son normales. Wow. Porque Johnny le dijo que desde los 6 y 7 años las niñas ya tienen sexo y que los adultos les dan clases de sexualidad. Y los especialistas llegaron a la misma conclusión, de que tal vez Gloria sea una de las víctimas una de las tantas víctimas de Zúcar que con los años se convirtió en su cómplice con evidente síndrome de Estocolmo. Y esto queda más claro cuando se lee la declaración de Emma ante el Ministerio Público. En esta la jovencita manifiesta que cuando cumplió 15 años, el tío Johnny le exigió que fuera a anunciarle a su madre que ella y Johnny estaban enamorados. O sea, esto ya es muy parecido a lo de Gloria Trevi y Sergio Andrade. Ok, ya abusé de ti, ya se te pasó la edad, ahora búscame a más niñas para poder hacer lo mismo. Y las somete a este condicionamiento mental donde no estaba abusando de mí, sino que me estaba dando la oportunidad de que yo demostrara mi lealtad con él. ¿Sabes? No. Y a veces sí pasa de que ese tipo de víctimas, como no pueden recurrir o no encuentran la forma a veces de, pues, desahogar ese tipo de dolor, de traumas que tienen, van y hacen ese tipo de trabajo como si fuera una válvula de escape, cuando de forma indirecta pues están haciéndole lo mismo a las demás personas de lo que sufrieron ellas. O sea, es increíble de verdad que, pues, que se haya Sí, prestado exacto. pues para eso, y el hecho de narrar que esa es la forma adecuada de enseñarle sexualidad a una persona menor de edad, el llegar a ese tipo de manipulación hacia una persona inocente pues es enfermizo también. Exacto, exacto. Y aunque pienses que todo podría estar saliendo mal, todo el espectáculo morboso que se estaba montando alrededor del caso se pone todavía peor. Pues aún después de la fuga de Zúcar y su posterior detención, la prensa escrita y la televisión no se enfocaban en el asunto penal, ni en la gravedad de los actos, sino en los rumores y chismes entre Maribel Villegas, abogada del DIF municipal, y Leiry Campos, quienes deseaban a toda costa y ya con evidente motivación personal inculpar a las madres de las víctimas. Actos que hicieron que el enemigo más evidente, el pederasta, se borrara rápidamente en un extraño debate sobre que las niñas y adolescentes lo provocaron a cometer el delito, e incluso que ellas y las menores se le ofrecieron a cambio de dinero y el pobre adulto indefenso había caído en esta manipulación. ¿En qué cabeza cabe? O sea que O ahora sea, no mames. pasó a ser víctima de las circunstancias. ¿Cómo un adolescente o una niña puede violentar de ti adulto? O sea, no se puede. De repente las conversaciones en restaurantes o en las calles se tornaban en algo asqueroso y macabro. En si una niña de 12 años podía disfrutar de las relaciones sexuales, si ella podría enredar a un bastardo de 60 años para satisfacer sus necesidades de ser una enferma pervertida, y acaso era para tanto que a ese enfermo pederasta le gustaran las niñas, que si no la mató ni la golpeó, no deberían hacer tanto escándalo, que dónde estaban las madres de las víctimas, que ellas eran las verdaderas culpables. De repente todo se tornó extraño, como si el criminal tuviera más derechos que una víctima que era menor de edad y que de forma muy valerosa saliera a denunciar a su violador. Y me gusta mucho decir que todo esto solo ocurrió en este caso, pero no, desgraciadamente sigue ocurriendo. Sí. Sigue pasando cada que hay un caso de violación o de asesinato hacia una víctima que resulta ser una menor de edad femenina. Y al fin y al cabo, por eso lo llamo México mágico surrealista. Y no es para que las feministas se levanten y den golpes de pecho. También pasa con los hombres, pero usualmente pasa más con ellas porque son ese sector de la población que las autoridades todavía se niegan a defender de una manera tajante. O sea, todavía ponen muchas trabas. Si van a dar un parte médico de que esta persona me violentó a mí, tienen que llegar prácticamente muriéndose para que sea creíble. Pues Y pues sí, es ridículo. es que se transforma a veces en un arma de doble filo este tipo de situaciones, porque ha habido casos también en los que se hace mal uso de las herramientas
para poder levantar alguna denuncia y demás. Por ende, no estamos diciendo que todos lo hagan con esa intención, por ende tampoco estamos diciendo que todas son reales. Pero, pues sí es lamentable el hecho de que cada día o cada año, de hecho, las cifras en cuanto a desapariciones y demás de mujeres, de menores de edad, de población, pues en general no descienden, o sea, no hacen más que ir aumentando año con año. Y pues es lamentable, o sea, de que a pesar de que ya se tienen precedentes previos pues, en algo en lo cual se tiene que actuar, pues se siga repitiendo este tipo de historias en los que, en este caso, por ejemplo, o sea, ¿cómo va a ser posible que el perpetrador pues tenga más, o sea, más derecho, no tanto el derecho, sino que tenga un goce de la justicia? Como dicen, más pronta y expedita, no sé si se sabe, bueno, a lo mejor sí es por una situación de poder económico o político, que estuviera codeado con gente pues que fuera pesada, pero pues Puede ser, sí, lo más sí, seguro. o sea, pues es increíble y sí es México mágico surrealista. O vivimos prácticamente en el país del revés. Sí, o sea, es como vivir en el país de las maravillas, donde nada tiene forma y Pues nadie hace nada tiene nada. sentido. Exacto. Y bueno, mientras los medios locales se debatían en una guerra de declaraciones que ponían en entredicho la honorabilidad y credibilidad de las víctimas, ya casi nadie hablaba del pederasta y de su culpabilidad. Comenzaron a llamarlo monstruo o psicópata o enfermo mental, con lo que, de acuerdo con la psicóloga Claudia Fongosa Aguilar, especialista en atención a víctimas de violencia, declaró que, y cito, el imaginario social condona al victimario y se centra en las víctimas como coadyuvantes. La psicóloga asegura que los pederastas como Zucar Curi no son monstruos ni enfermos, son hombres con una patología social que, en pleno uso de sus facultades y de su poder, deciden planear, protegerse y ejecutar sistemáticamente un delito, cuidando todos los flancos para no ser detenidos. El problema, según explica la especialista, es que la sociedad a través de los medios va tejiendo una historia distorsionada, en la cual se pierde el centro del verdadero problema, y ahí tenían a un criminal y a un grupo de víctimas rodeadas de cómplices directos e indirectos que permitieron los sucesos delictivos. Según la especialista, en nuestra sociedad se atenúa con facilidad la culpabilidad de un violador o pederasta, transfiriendo una corresponsabilidad imaginaria y totalmente falsa a sus víctimas, cosa que, como ya dije, sigue ocurriendo y para pesar de todo seguirá ocurriendo, pues parece que ese patrón no tiene fin. Está increíble, está increíble. Y mira, yo usualmente me sorprendió un poco el hecho de que a personas que conocen que hago el programa les conté sobre este asunto y Sí. muchos no sabían de lo que iba a hablar. O sea, realmente este caso está al mismo nivel que el caso de P. Diddy o el caso de este cuate que lo Jeffrey. suicidaron en la cárcel, ¿cómo se llamaba? Jeffrey Jeffrey Epstein, Epstein. exacto. Sí. O sea, está al mismo nivel. Es como un Jeffrey Epstein de México, o sea, y la gente no lo sabe. Cuando yo vivía allá y tuve mis compañeros de trabajo que eran de la región, Sí. les conté que lo quería hacer y no conocían el caso. No, y pues O yo sea, inclusive tanto se desconocí. ocultó, Ujú. exacto, tanto se ocultó, porque incluso hasta la investigadora, que es Lidia Cacho, en la cual va a ser la investigación, tuvo problemas también. Tanto se ocultó la información que nuevas generaciones ni siquiera ubican o ni siquiera saben qué pedo con eso. Y es un patrón que se sigue haciendo. Un adulto convence a un menor, abusa de él y sale sin ningún tipo de castigo. O sea, está raro. Y bueno, el caso continúa, pero por el momento vamos a dejarlo aquí porque la verdad es un chorro de información. Si el episodio les gustó, por favor, vayan y comenten lo que sea que quieran comentar, mentadas de madre, felicitaciones, que el episodio les gustó, que no les gustó, lo que quieran, con tal de hacer ahí ruido. Igual nosotros leemos todo y tratamos de contestar todo lo que ponen. Vayan a Patreon si no se han suscrito, la verdad vale la pena.
Digo, no van a tener mucha cosa extra más que el estreno anticipado y pues nos ayudan bastante a nosotros ahí con algún gasto, ahí una caguamita y una despensa de repente para el transporte para el Hoy trabajo, no más. etcétera, etcétera. Entonces nos ayudan un chorro. Y pues nada, gente, algo que quieras decir, Juan. Pues mira, a mí me interesaría mucho también en base a los escuchas y demás, si hay algún tema relacionado a este tipo de situaciones y demás que haya sido similar en sus países, en sus zonas de origen, por la comunidad, etcétera, o algún tema del cual les gustaría que nosotros habláramos, háganoslo saber en los comentarios. De verdad es que es muy bienvenida ese tipo de información para nosotros poder darle ese plus a la creatividad y pues poder impulsar más este tipo de contenido hacia ustedes, que la verdad se hace con todas las ganas, con todas las intenciones de poderlos entretener y pues de tratar poco a poco ir haciendo un producto de calidad, un programa que se va a ir desarrollando. Pero sin más que agregar, creo que pues estoy ahora sí que muy al pendiente del siguiente episodio porque se está tornando muy turbio todo esto. Y se torna más turbio. Entonces, si les gusta, compártanlo con quien ustedes quieran y pues sigan pendientes. Trataré de que ya no haya este tipo de interrupciones. La verdad, esta semana fue bastante como imprevista. Había mucho estrés y me terminé enfermando, pero bueno, ya teniendo este tipo de recurso, pues bueno, trataremos de que ya no vuelva a ocurrir. Y si vuelve a ocurrir, pues, ay, disculpen, soy padre de una niña y es complicado. Pero bueno, muchas gracias, gente, por escuchar el episodio. Gracias por prestarme su tiempo y sus oídos. Yo fui Eduardo Miranda. Yo soy Antonio Quiroz y esto fue... Rigor Mortis. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.
anteriormente en Rigor Mortis.